Bien, bueno, qué raro, todos estamos viendo una imagen de algo que no parece ni muy vistoso ni que llamaría la atención, pero que significa tanto en este momento y que todos están ahí sintonizando. Hablábamos de la cantidad de cámaras. Miles de cámaras apuntando a la chimenea. Enfocando. Lo gracioso es que la chimenea puede ser la de la parrilla de tu casa, o sea, es totalmente discreta. Y aparte, no solo miles de cámaras enfocadas, sino millones de personas mirando. Exacto. Y ahí vemos nosotros, en la plaza, todos mirando para arriba. ¿Qué estarán mirando? Una chimenea. Y nosotros somos uno de ellos. Y que seguro de abajo no se ve, pero bueno. Todos sacando fotos además. Todos esperando. Bueno, tenemos a nuestro invitado en mesa. Estamos con José María Aguerre, profesor de filosofía acá de la UCA, que nos va a acompañar hoy en este contexto de cónclave. ¿Cómo estás, José María? Hola, Lucía, un gusto acompañarnos, poder estar este ratito. El tema de que estén todos mirando la chimenea es que justamente más o menos estamos coincidiendo con el horario en que debería aparecer la primera fumata, ¿no? Claro. Más allá de que sea blanca o negra, pero por eso es tanta tensión en este momento, ¿no? Que dicen que por ahí cuando estás ahí en San Pedro no se ve mucho si es blanca, si es negra, como que hasta el final no te das cuenta del color. Bueno, justamente porque en 1978 hubo mucha confusión. Ya hace unos años, ya Juan Pablo II pidió que además de la fumata sonaran las campanas de San Pedro. ¿No? Okay. Antiguamente era solo la fumata. Ahora, entonces vamos a tener el sonido de las campanas, además del humo, ¿no? Blanco o negro. ¿Y hay como un sonido especial si hay papa y hay otro si no? ¿O no? Hay una fumata especial, que eso ustedes ya lo han comentado, desde 1903 es esto, ¿no? Que la fumata blanca de alguna manera simboliza el Espíritu Santo también, ¿no? Que ha inspirado, no que ha elegido de manera directa, pero sí que ha inspirado a los cardenales y por eso tenemos nuevo papa. Después hay campanadas, no te sabría decir qué tipo de sonido, pero sí las campanas de San Pedro suenan, e incluso cuando se elige al universidad, ¿no? Van a sonar, se elige al papa van a sonar también. Sí. Acá hace Pablo que va, él va a hacer. Sí, Pablo me decía, va a sonar, tiene que estar atento sea la hora que sea. Escuchemos. Bueno, yo es casi la primera elección que veo con conciencia. Así que, ¿cómo recuerdan en su momento la de Francisco ahí por 2013 para hacer una...? Yo me acuerdo que entraron una profesora a la clase y gritó: ¡tenemos papa argentino! Y fue todo un tema, ¿no? Más vale tener un papa argentino, fue impresionante, ¿no? En el momento en que se hace la declaración formal, ¿no? Habemos papa, es decir, en ese momento obviamente fue una muchísima emoción, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo fue? ¿Vos ya eras profesora acá en la UCA en ese momento? Sí, yo ya tuve más de una elección de papa, ¿no? Es decir, yo todavía recuerdo la de Juan Pablo II, ¿no? Claro, Juan Pablo I lo recuerdo menos, porque era más chiquito, pero Juan Pablo II en realidad había pasado un mes, pero fue tanta la atención del mundo de que hubiera fallecido el papa en 33 días, que ahí sí estábamos todos atentos, y pese a ser pequeño me acuerdo, ¿no? Por supuesto después la de Benedicto XVI y la de... Yo le preguntaba esto porque quizás ustedes, justo semanas anteriores tuvimos un programa hablando propiamente de Francisco y se ve que quizás acá en la Arquidiócesis de Buenos Aires, Bergoglio no pasaba desapercibido, entonces por eso también mi pregunta de, gran canciller de la UCA, ¿cómo lo vivieron? O sea, ¿cómo vos lo viviste desde ese lado, ese cónclave? No, es la sensación de tener a alguien que está cerca tuyo. Yo no tenía relación directa con él, yo en su momento estaba dirigiendo el Colegio Santo Tomás de la universidad. Me acuerdo de habernos cruzado con él alguna vez en algunas celebraciones donde daba la confirmación a los alumnos o donde en la plaza nos encontramos para algún... Me acuerdo también un Corpus Christi, ¿no? Donde viajamos con él, los chicos lo saludaron, no tenía un contacto personal y directo, pero era alguien cercano, ¿no? Claro. Es decir, y eso obviamente llenaba de muchísima emoción, más allá de, el conocimiento del mismo y la alegría también, ¿no? Por supuesto, de que estuviera en ese lugar. Y justo hablando un poco de este cónclave, me imagino que vos habrás visto también la película Cónclave y hablábamos también de que quizás gracias a la película muchas personas, al menos esa palabra no pasó desapercibida, pero ahora el contenido, para vos, ¿hay mucha realidad en esa ficción? No, es decir, a ver, la película está muy bien hecha, partamos de esa base, tiene muy buenos actores, fue nominada para 8 Oscars, ¿no? Y ganó uno de ellos. Como película de ficción, es una película entretenida, es un thriller prácticamente, ¿no? Que te mantiene atento, pero que difiere mucho de lo que es un cónclave en realidad, ¿no?
creo que las intenciones tal vez del autor de la película, obviamente que esto puede ser subjetivo, de Robert Harris, no tenían mucho que ver con expresar lo que es propiamente el cónclave, sino con dejar un conjunto de ideas que no necesariamente son católicas y que de alguna manera muestran cómo el mundo se imagina el cónclave o le gustaría que fuera el cónclave o incluso hasta le gustaría lo que tuviera que pensar el Papa después del cónclave. Todo esto dentro de un marco de película, como digo, insisto, ¿no? Muy bien hecha y que tiene también cosas positivas, ¿no? Lo hemos charlado aquí, nos hemos reunido con profesores, con directivos, también en Pastoral. Hay cosas que te muestran las pequeñez del hombre, las miserias humanas, el tema de la conciencia del hombre frente al misterio, ¿no? Hay cosas que realmente, tampoco estoy diciendo que sea todo negativo, ¿no? Que valen y sobre todo al que tiene fe te hacen pensar pero el problema tal vez, y sobre todo ahora que está coincidiendo prácticamente con un timing, porque la película salió un poquito tiempo antes, se dejó y ahora vuelve a aparecer en el cine y subió 253% las vistas de la película en estos últimos días. Confunde un montón, ¿no? Confunde mucho. Confunde porque, bueno, como película de ficción tienen todo el derecho a demostrar cosas que no son tal cual. Pero, indudablemente, para el católico que no sabe mucho, para la persona de buena voluntad que quiere saber un poco de qué se trata, se confunde un montón, ¿no? Algunas de esas cosas se manifiestan en la politización absoluta de la elección, que parece que fuera la elección entre conservadores y progresistas, izquierdas y derechas, donde no estamos hablando de hombres que han dedicado su vida al servicio de la Iglesia, que pueden tener sus limitaciones como todos las tenemos y sus pecados como todos los tenemos, pero que están llegando al momento más importante, uno de los momentos más importantes de su vida, y que ahora jugarían su eternidad, ¿no? Exponiéndose hasta una excomunión por hacer chanchullos políticos, por hacer simonías, por comprar y vender votos, por discutir entre ellos, ¿no? A las noches a ver a quién vamos a votar, cosas que están absolutamente prohibidas en los documentos de la Iglesia y que no van a pasar, ¿no? Y no van a pasar así. Hay un tiempo para discutir, dentro del tiempo de ese vacante, acerca de cómo nos gustaría que sea el futuro Papa, pero el cónclave, y sobre todo lo que empieza hoy, es un tiempo para rezar, es un tiempo de oración, es un tiempo de votación y de elección, de silencio. Algunas veces me preguntaban, ¿se puede hablar? Sí, no es que... Juan Pablo lo dice explícitamente, ¿no? En su documento de 1996, no es que les prohíbo hablar de cosas relativas a la elección, pero eso no significa ni hacer pactos, ni componendas, ni decir yo voto a fulano aunque haya faltado a la verdad, porque si no vendría el otro que sería peor. Cosas que a veces se hacen en la política y que no son las que caracterizan un cónclave, que no tiene contacto con el exterior, en donde el personal de servicio ocupa un lugar muy importante, por supuesto, las monjitas, pero que en la película tiene un rol protagónico, prácticamente deciden todo, ¿no? Y claro, deciden incluso hasta qué cardenal no puede ser votado papa, y quién sí, ¿no? Pensemos en el cardenal africano, al cual que casualmente le aparece un hijo, con una monjita, y bueno, eso me dio mucho dolor, ¿no? Porque la iglesia de África es una iglesia que está creciendo mucho, claro, justo. Y me dio mucha pena cómo lo embarran de una manera absurda, ¿no? A este cardenal. Pero bueno, muchas otras cosas más, ¿no? Que aparecen en la película y que complican a nivel ideológico o doctrinal y también a nivel de filmación, ¿no? Es decir, no es así, no es así. Que no sea así es ficción. Exacto. No pasa nada, no sería, no pasa nada, no sería grave, porque es una película de ficción. En respecto a lo ideológico complica un poco más porque da dolor. Yo a veces digo, ¿no? En una sola frase un cardenal tira abajo 3 pontificados, ¿no? Diciendo, bueno, hemos tenido un papa que cubrió a los pedófilos, un papa que fue nazi, un papa que la simplificación que se hizo amigo de los fascistas. No simplificación, totalmente ajeno, contrario a la verdad. No, también, es decir, porque pueden haber tenido sus falencias, también los papas pueden tener falencias, pero ninguno de los últimos 3 papas que hemos tenido ha tenido estas características. Y reducen al papa que muere, que naturalmente la gente asocia con Bergoglio, a un papa que cree en Dios pero no cree en la Iglesia. Lindo, ¿no? Francisco no creo que estuviera muy contento con esa simplificación, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta más de la película, pero es interesante, ¿eh? Es interesante hacer la comparación, sobre todo para evitar la confusión que nos puede llevar, ¿no? El cardenal que aparece sobre el final, que después va a ser elegido papa, dice, no importa nuestro pasado, no importa la tradición, la Iglesia es lo que hagamos de ahora en adelante. Esos son citas literales. Sí. Tira de un golpe plumazo
toda la tradición de la iglesia, que es una fuente de la revelación, ¿no? Sí. Chao, eso se fue, ¿no? Es complicado. Es un poco indirectamente un ataque desde adentro, ¿no? Porque es lo que se está mostrando. Pero bueno, está bueno esto que decís y el mensaje ese de que es ficción. Entender eso de que al fin y al cabo todo el contenido que tenga, que puede ser muy interesante, muy divertido, pero es ficción. Y la finalidad de la película es entretener, no dar contenidos de verdad. Sí, ¿no? Yo creo que la finalidad de la película es bajar una visión ideológica totalmente contraria a los principios tradicionales de la iglesia. Sí. Pero que la persona, como muy bien dijiste vos, que la ve, tiene que tomarla como una película de ficción que puede ser muy entretenida, ¿no? Y en ese sentido se puede valorar. Sí, exacto. Sí. Incluso tal vez alguno pueda rescatar algunos aspectos de la película que tienen que ver, como decía yo al principio, con ese propio análisis de mi persona frente a la fe, frente al misterio, que eso es valioso, pero en un contexto complicado. Hoy en día no podría considerarse esta película como bastante contradictoria con los ideales que dicen las películas de hoy en día, que son de respeto. Siento, puede ser que esta película básicamente, más allá de que es de ficción, falta mucho respeto a lo que es la Iglesia Católica realmente, ¿o no? A ver, sí, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque se deforma algo que para nosotros es muy importante, ¿no? Claro. Algo que no solamente para nosotros, ustedes lo decían al principio, ¿no? El mundo entero está mirando esa chimenea chiquitita, ¿no? Es decir, entonces frente a eso, que no solamente llega a más de 1.000 millones de cristianos, ¿no? Sino que llega al mundo entero, esa deformación a veces es compleja. Y puede llegar a hacer mucho daño también, ¿no? Entonces, si la juzgamos como película, es una cosa. Si la juzgamos con respecto a las relaciones de lo que se dice en la película con lo que pasa, ¿no? Pensemos que puede haber un cardenal que ejerza uno de los pecados más graves, que es el de simonía, ¿no? Compraventa de cuestiones religiosas y haya comprado votos de cardenales para que lo voten. A lo largo de la historia de la Iglesia podría llegar a haber habido, ¿no? Hubo también papas que fueron más antipapas que papas, ¿no? Que fueron terribles, ¿no? Que todos los cardenales coincidan en tener estas bajezas y que incluso los cardenales que aparecen como que no están en eso, terminan diciendo, y bueno, votémoslo antes que gane el otro, como hace el candidato entre comillas liberal, para que no gane el conservador, que es ridiculizado absolutamente. Eso ya es un ataque fuerte, no solamente a la Iglesia, sino, acerquémonos un poquito más al principio de la charla, a lo que planteó el pontificado del Papa Francisco durante todos estos años, ¿no? Donde a través también de nuestro ex rector, ¿no? Monseñor Fernández, hizo una condena clarísima a la ideología de género, donde comparó al aborto con una actitud de un sicario, ¿no? De un asesino a sueldo, donde no permitió ni dijo que podía ser accesible el diaconado a la mujer, ni la ordenación, y todas esas cosas aparecen en la película como un deseo del mundo que en el fondo hay un artículo de Infobae de Claudia Peiró que es clarísimo, dice, lo que quieren es imponer un papa no católico a la Iglesia Católica, ¿no? Un papa que no tenga los principios católicos, que nos podrán gustar o no, compartiremos o no, pero son los principios de la Iglesia, ¿no? Se escucha sobre todo en estos días, está ahí escuchando, bueno, a periodistas que se empiezan a interesar sobre el pontificado de Francisco, que uno dice, bueno, qué bueno que se acerquen de alguna forma hacia la Iglesia, y Francisco ha generado evidentemente eso, pero diciendo, bueno, vamos a revisar el pontificado de Francisco, dejemos afuera lo del aborto, y es como, bueno, ¿qué tomamos? O sea, ¿tomamos lo que a vos te corresponde ideológicamente o empezamos a analizarlo en su complejidad y en Papa católico como lo fue Francisco, no como un símbolo político únicamente? Mira, Lucía, hay una parte de la película donde el cardenal que va a ser nombrado luego, ¿no? Es decir, pontífice, se enoja o no se enoja porque es como la voz de la conciencia, suave, y le dice al cardenal Tedesco, parece el personaje de la película que es el conservador, lo critica porque él ha dicho que, bueno, los musulmanes, es decir, nosotros somos muy abiertos con ellos en nuestros países europeos y ellos no lo son con nosotros. Y entonces eso queda como algo ridículo cuando Francisco en el 2015, si alguno se acuerda, ¿no? Los más grandes o los que nos estén escuchando, mientras iban decapitando a los católicos en Irak y en Siria, el ISIS,
todos los días rezó, y hasta cuando se recuperó ahora, lo primero que hizo es llamar a la iglesia, a la parroquia de Gaza, ¿no? Para hablar y pensar por las comunidades cristianas, y porque estaban siendo ejecutados y asesinados. En el 2023 viajó en silla de ruedas al Congo, ¿no? Donde están sufriendo persecuciones los cristianos. Todo eso quedó como una ridiculez, ¿no? Lo que queda es simplemente, como vos decís, ¿no? Un papa que, bueno, ha hecho reformas. ¿Y cuáles reformas? Las que nosotros queremos. Sí, y es un poco lo que aparece en la película, incluso sobre el final, que lamento spoilearla, pero no tengo ningún problema, cuando este papa, este candidato in pectore, también otra vez la ficción, ¿no? Porque no podría haber sido elegido in pectore si no estaba en el testamento del papa o no estaba previamente reconocido en un consistorio. Este papa in pectore le plantea al cardenal que hace de Camarlengo, ¿no? Es decir, en la película, cromosomáticamente dirían que soy mujer, pero también tengo esto, ¿no? Y entonces nos vemos frente a un intersexual que no condice también con la iglesia, en cuanto que para ser ordenado sacerdote tenés que ser varón, ¿no? Sí. Es decir, para que el sacramento sea efectivo. Si tenés cromosomas, como dijo la Corte Suprema de Inglaterra hace muy poquitos días del Reino Unido, el reconocimiento de la mujer es aquella que tiene cromosomas de mujer, ¿no? XX. Y en este caso en la película se plantea eso. Pero bueno, obviamente es una película de ficción, obviamente lo que se está planteando es que la iglesia tiene que reconocer el papel de la mujer, lo femenino, e incluso el movimiento LGBT, y todo eso no encaja con una película que mucha gente ve como si es el cónclave, ¿no? Y entonces se puede llegar a sentir sorprendida o hasta defraudada, diciendo, esto no es lo que piensan. El eje mismo es tan específico que te muestra la parte ideológica, si se quiere. Lo bueno es que de alguna manera atrajo al centro mediático un poquito lo que es el cónclave. Así que bueno, también está bueno, qué sé yo, me parece, podría hablar un poquito de la realidad, digo, saliendo de la parte de lo que es la película y toda la descripción. Es como que creo que también igual, y esto ha generado muchas dudas, entonces por ahí estaría bueno que nos cuentes un poquito sobre la realidad del cónclave y cómo sí se desarrolla, más allá de por esto que hemos visto que... Sí, también justo que decías con el spoiler del final, como qué requisitos sí se necesitan para estar en el cónclave, digamos. Sí, ser varón bautizado, ¿no? Es decir, durante muchos siglos, incluso a veces podían ser nombrados papas. De hecho, yo los escuchaba en el primer bloque cuando ustedes contaban de cuando empieza el nombre de, ¿no? Con llave, ¿no? Encerrados con llave. Allá por 1268, es decir, tuvimos en Viterbo un cónclave que duró 3 años. Y los cardenales vivían a expensas de la ciudad. Y un día el alcalde de la ciudad dijo, basta, ¿no? Están discutiendo entre ellos, no se deciden, están viviendo nuestras expensas, los encerramos con llave. Del 68 al 71, 2068, 70. Y a partir de ahí, después hizo más que eso, les racionó la comida y les rompió el techo. Con lo cual dijo, bueno, y ahora el techo le sacó el techo, ¿no? Elijan o elijan. Pan, agua. Bueno, después, ¿no? Es decir, después poco a poco se fue generando esta idea de cónclave, ¿no? Es decir, con llave, que fue teniendo obviamente documentos en la historia de la iglesia que fueron dándole forma y a veces incluso, no me gustaría utilizar la palabra ayornándola, pero sí aclarando problemáticas que pueden tener, por ejemplo, el documento de 1996 de San Juan Pablo II, que bueno, declara un poco cómo son las normativas que va a tener este cónclave. Hay un motu propio de Benedicto XVI que aclara algunas cosas, y si ustedes quieren les cuento, ¿no? Brevemente, ¿no? Obvio. Mínimamente, y ustedes me paran si me extiendo demasiado porque es mucho para contar. Pero fundamentalmente, ante tu pregunta, podían ser varones bautizados, pero en los últimos siglos han sido cardenales, en general han sido cardenales. Podría pasar que no, el cardenalato es una dignidad eclesiástica, no es solamente un cargo honorífico, es una dignidad eclesiástica que tiene no tiene una función pastoral directa, pero sí tiene una función específica, que es la elección del Papa. Los cardenales son elegidos por el Papa. Francisco eligió muchos de los que hoy van a votar, claro que sí, eso es cierto, porque también en el periodismo algunas cosas se dicen que son ciertas, otras no tanto, pero esto sí. Pero tienen que, para votar, ser menores de 80 años. En este momento contamos con 133, había 135, pero hay 2 que no pueden acceder por temas de salud. Hay otros que incluso por temas de salud han accedido igual y están en Santa Marta alojados. Esos cardenales menores de 80 años pueden elegir papa,
quedó claro, Agustina, que puede ser alguien fuera del colegio, pero muy probablemente sea dentro de ese colegio. Y nosotros justo ayer teníamos una charla de que por más que... O sea, solamente acceden los que pueden votar y pueden ser votados. Claro. O sea, por más que seas cardenal, más de 80 años, saber que no te van a votar, no podés ir a votar. El decano de los cardenales es el cardenal Re, que acaba de dar la última misa previa a la entrada, que tiene 91 años, que es el decano de los cardenales, un cargo que también en estos últimos años fue elegido, ¿no? Es decir, por los cardenales, pero tiene más de 90 años, entonces no puede entrar a la votación, ¿no? El cardenal Re no puede votar, entonces no va a estar. Okay. El cardenal Pietro Parolin, que tiene menos de 80 años, que es el secretario de Estado, va a asumir la dirección del cónclave durante el desarrollo del mismo, porque tiene menos de 80 años y puede votar y ser votado, ¿no? Okay. Entonces esos 133 van a ser los que van a determinar en estos días la elección del Papa. Buenísimo. Otros nombres que vamos a escuchar por ahí, a ver que de cargos que se van a estar escuchando, el camarlengo, me suena bueno. Claro, el periodo ese de vacantes de que muere el Papa hasta que se nueva un nuevo Papa. En ese periodo hay un camarlengo que es un cardenal, que en este caso es el cardenal Farrer este año, que se encarga del cuidado de el gobierno de la Iglesia en general, siempre bajo el lema de no innovatur, ¿no? Es decir, no hay ninguna innovación importante que se pueda llevar adelante, pero sí el gobierno de la Iglesia. Paralelamente, la otra autoridad es el decano, fue el cardenal Re todo este tiempo de sede vacante previo al cónclave, que va a guiar espiritualmente al colegio cardenalicio. Estos días tuvimos las congregaciones donde hubo charlas, donde ahí sí pudieron expresar los cardenales qué esperaban de un nuevo papa, qué les gustaría de un nuevo papa, y ahí es como se va tomando la decisión y podemos escuchar y nos gustó lo que dijo él y tal vez lo vamos a votar por eso, ¿no? Y este tiempo ha culminado hoy cuando entramos propiamente en el conclave, donde entran solamente los que van a ser votados. Entre ellos, entonces, si el camarlengo tiene menos de 80 años, puede entrar también. Si el decano, en este caso no, pues tiene más de 90 años. El vicedecano es un argentino, es Leonardo, es un sacerdote argentino que no puede entrar, porque tiene 81 años. Pero dentro del conclave va a haber una autoridad, en este caso va a ser Pietro Parolin, que va a hacer las veces de decano, va a haber 3 cardenales escrutadores, que van a ser los que van a tomar las papeletas, las van a verificar, van a dar las papeletas. Sí. 3 cardenales que revisan, van a revisar que todo esté bien hecho. 3 cardenales que se dedican a ayudar a votar a los enfermos. Tenemos un cardenal que va a quedarse en su habitación porque está muy enfermo, entonces le van a llevar las papeletas hasta que él vote. Y esos van a ser un poco las autoridades del cónclave, hasta llegar a un cardenal protodiácono que va a ser el que va a decir habemos papa, ¿no? En el día en que se ha sido elegido, ¿no? Esos son los nombres que vamos a ir escuchando estos días y que van a influir dentro y que bueno, estuvimos escuchando también los días previos. Y ahora tenemos dentro de un rato la primera fumata y hoy nos queda alguna más. ¿Cuántas votaciones son por día? Hoy tuvimos una misa de apertura, luego ya están todos enclaustrados, ya antes se les hizo firmar, ¿no? El juramento, no solamente a ellos, sino a todas aquellas personas que por servicio tengan que estar afectadas a tener algún contacto. Insisto que no se pueden poner a hablar con ellos como en la película y a decidir y a comentarle lo que está pasando afuera y no pueden, ¿no? Pero sí, obviamente tienen que hacer este juramento de confidencialidad y a partir de hoy vamos a tener a estos cardenales que van a, en el día de hoy, solamente una votación que ya deberíamos estar ahí, ¿no? Es decir, estamos cerquita, ¿no? En cualquier momento va a surgir fumata blanca, elegido papa, fumata negra, ¿no? Y mañana ya, a partir de mañana, 4 votaciones. Una de las preguntas que muchas veces nos hacemos es ¿cuánto va a durar esto? ¿No? Sí. 3 años también, no. ¿Quién sabe? Ya en el documento de 1996, en realidad ya lo había planteado primero Pablo VI, pero en el 96 se plantea que en determinado momento ya se va a dejar, después del motu propio de Benedicto, 24 votaciones. Después de 24 votaciones se va a dejar de votar entre todos y se va a votar entre los 2 que más votos tengan. Acá es una aclaración importante, y esto por ahí el que le guste, por ahí que parece un dato muy específico, pero es importante, ¿no?
Mañana 4 votaciones, pasado 4 votaciones, traspasado 4 votaciones, paramos. Después de 3 días, un retiro, ¿no? Se para, se hace un retiro porque no se está encontrando, entonces se ponen en oración, se hace un día de retiro, otra vez. Cuando lleguemos a las 24 votaciones, entonces, los dos que han tenido más votos en la última votación, pasarán a ser, según el documento de Juan Pablo II, se votará por mayoría simple a uno de esos dos. El motu propio de Benedicto dijo no. A pedido de los mismos cardenales, y se analizó, y dijo no, va a tener que seguir siendo mayoría cualificada, es decir, 2/3. Okay. Ahora tiene que ser 2/3, después entre esos dos va a tener que seguir siendo 2/3, pero ya va a ser mucho más sencillo, ¿no? Claro. Porque después de esas 24 votaciones, que no son muchos días, vieron 4 por día, ya ahí va a haber que tener 2/3. Tengamos en cuenta que en los últimos 3 cónclaves, 2 días... 3 días, 2 días, es decir, fueron muy rápidas todas, ¿no? Las votaciones, no, porque es cierto, y más en un mundo donde todos estamos conectados y comunicados, uno dice, si bien se tienen que conocer y escuchar, mal que mal, se conocen, saben lo que piensan, y uno tiene una idea, eso te iba a ¿no? preguntar, como a tu percepción, como ya son medio viejo conocidos todos los cardenales, como para también discernir como, bueno... la elección personal de cada uno. Yo lo comparaba en un programa con la Cámara de Diputados, ¿no? De una nación o de senadores, ¿no? Por más que seamos unos cuantos, si yo me dedico a eso, vivo, es decir, indudablemente voy a conocer más o menos qué representa cada uno. Acá pasa lo mismo. Sin embargo, hay un plus que no tenemos que olvidar, eso es lo que a veces desgraciadamente la película nos hace olvidar un poco, y es la participación del Espíritu Santo. Exacto. ¿Sí? Exactamente. También hay que aclarar algo, no es el Espíritu Santo el que dicta en el oído de los cardenales a quién tenés que votar, ¿no? Eso lo ha dicho Benedicto XVI cuando era cardenal, ¿no? Cuando era el cardenal Ratzinger era muy claro con esto, ¿no? Más de un papa seguramente no condecía la elección con lo que hubiera querido el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo inspira como maestro, acompaña, guía, orienta. Entonces, en estos días... lo más importante es la oración de los cardenales para poder abrir su corazón para escuchar al Espíritu Santo. Y ahí sí puede pasar que yo, si bien tengo a alguien que ya conozco, que me gustaría, que pienso que es lo mejor para la Iglesia, en estos días sienta que el Espíritu me ha dicho otra cosa, ¿no? Y vote a otro, ¿no? O cuando ya queden 2 o 3 o 4 candidatos, elija entre esos candidatos, ¿no? Que eso es seguramente lo que va a ir pasando, y por eso hay tantas votaciones también, ¿no? No es que cada uno dice, bueno, yo voy a votar a fulano y sigo, ¿no? Porque la idea es que justamente para los cardenales es un abrir el corazón a escuchar al Espíritu para que a través nuestro Él se haga presente. Puede pasar que no lo hagan y puede pasar que la elección sea un fracaso en términos espirituales, o esperemos que no. Por eso lo más importante que podemos hacer es rezar nosotros también por los cardenales, ¿no? Rezar por ellos para acompañarlos y no caer en la politización y el insulto a uno o a otro porque me gusta más su idea, porque no me gusta, porque es más liberal, porque no, porque es más reformista, porque no lo es. ¿Está? Es decir, totalmente eso termina haciendo más daño que ayuda, ¿no? Está lindo y es un poquito de responsabilidad nuestra, ¿no? Eso que decís, por ahí es como que en las elecciones presidenciales estamos todo el tiempo interiorizándonos esto, y si bien esto no votamos, pero también es responsabilidad nuestra el rezar, ¿no? El pedir nosotros para que sea el Espíritu el que realmente ilumine a quienes tienen que elegir, que es lo que nosotros podemos hacer desde acá. Yo creo que eso es lo principal, es lo que más han pedido y es fundamental, ¿no? Es decir, lo otro termina haciendo daño, ¿no? Y sobre todo hace daño a la Iglesia, pero también nos hace daño a cada uno de nosotros, ¿no? Porque... Y es un momento en el que se nos está viendo como Iglesia, digo, ¿no? Como uno parte de la Iglesia, y dejar ver eso quizás no es lo mejor, ¿no? Hay tanta gente, gracias al Espíritu Santo, pero encarnado en Francisco, que se está empezando a acercar a nosotros como iglesia personal y como iglesia institucional, y bueno, tratar de evitar también esta especulación, la noticia que trasciende, porque ahora en estas últimas horas miles de noticias, ¿no? ¿Qué tal le dijo no sé qué tal pasó no sé qué? Sí, incluso yo veía noticieros que era como, no sé, los 6 más elegidos, y decís como, bueno, y eso también te quería preguntar como... a percepción tuya obviamente, pero no sé si escuchaste como mucho, bueno, no sé, el cardenal de Filipinas, el volver a un italiano, como ¿de dónde también se saca eso? ¿Es pura especulación? ¿Ya había alguna voz de Francisco en su momento? Medios de comunicación, empresas tecnológicas, poderosos, intereses, hay muchas cosas detrás que nos llevan a jugar con esto
¿no? Y a veces simplemente, y desgraciadamente no, la idea de tener una primicia o de tener una idea que sea polémica y aunque no sea cierta y que, bueno, genere mayor atención. Si ustedes se fijan, el cardenal Tagle, ¿no?, de Filipinas, se convirtió en un gran candidato y 2 o 3 días atrás apareció que había encubierto abusos. Sí. ¿Habrá encubierto abusos? Qué casualidad que después de que se dijo que era un candidato, ahora aparece como un encubridor de abusos, ¿no? Sí, un tema tan complejo. Es un poco extraño. El cardenal Parolin, ¿no?, que acabamos de nombrar, Pietro, también hace 2 días apareció eso, ¿no? Y justamente aparece eso cuando... Es decir, hay una presión muy fuerte del mundo que no nos tiene que llevar a actuar con las mismas armas de ninguna manera, pero sí discernir claramente qué es lo correcto y qué no. Sí. Más allá, insisto, de que uno pueda decir desde su propio corazón, a mí me gustaría un cardenal de este tipo, a mí me gustaría un cardenal de este tipo, como también los que tenemos más años que ustedes, podemos decir, yo me sentí más identificado con este papa, yo me sentí más identificado con este papa. Eso es totalmente... riqueza, la pluralidad de la Iglesia y algo que nos enriquece a todos. Sí, sí. Cuando no lo hace, cuando pasan estas cosas, ¿no? Sí. El cardenal Tagle cantando Imagine de John Lennon, qué maravilla para muchos, para otros, ¿no? Un encubridor de abusadores, de abusos. Bueno, ese tipo de cosas hace muchos años, pero desgraciadamente tenemos que saber que estamos en un mundo donde todas estas cosas hacen que cuando se le pueda pegar a la Iglesia, se le pega, aun cuando no tenga ninguna razón de ser lo que se dice, más allá de los defectos que podamos tener los miembros de la Iglesia y más allá de los pecados que cada uno de nosotros, incluso un papa o un cardenal, puedan cometer, ¿no? Sí, igualmente sentís que como esta masividad de los medios de comunicación se da justamente en este cónclave por el contexto quizás de tener como mucha más información antes que quizás, no sé, vos que viviste también, como decías, como ya, no sé, creo que todos nosotros más o menos estábamos en el colegio cuando fue el anterior cónclave, pero ¿había tanta información en ese momento como ahora? Yo no quiero convertir esta entrevista en una clase de filosofía, pero me pero da la tentación. No me da la tentación de escaparme de la teología un ratito y de ir a Byung-Chul Han, ¿no? Este filósofo surcoreano que habla de que estamos en un mundo de comunicación donde ha desaparecido la comunidad, ¿no? Sí. Y donde en el fondo tenemos un bombardeo, ¿no? Una big data de datos, de informaciones, y donde desaparece el encuentro con el otro, la presencia del otro, la comunidad con el otro. Entonces, bueno, todo eso lo vemos simplemente reflejado en lo que está pasando hoy. Cuando pasa en temas políticos o en temas de guerras y de luchas, ya no nos asombra, ¿no? No nos asombra, pero pasa, ¿no? Cuando de alguna manera vemos cómo hay intereses que hacen que la vista se fije en una cosa y no se fije en otra, ya no nos asombra. Pero cuando viene algo espiritual como esto, nos desarticula, porque decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y la única forma que, desgraciadamente, no digo todos, pero muchos medios tienen de resolverlo es secularizando el proceso, mundanalizándolo y bueno, ¿no? Es decir, hoy estamos todos mirando la chimenea y no estamos viendo las bombas que están cayendo sobre Pakistán y sobre la India, ¿no? Se están, 2 potencias nucleares están disparándose desde hace 2 o 3 días. Yo como católico, claro que también quiero ver la chimenea, pero también me gustaría rezar por la paz en Pakistán y en la India, porque puede explotar el mundo en 1000 pedazos y esto sigue así. Hoy no es tanta noticia, ¿quién sabe por qué? Quién sabe, no será tan interesante en este momento para Occidente, y me entienden, ¿no? Lo que quiero decir. Sí. Para nosotros como argentinos, para nosotros nuestro ex gran canciller, Francisco, para nosotros un cardenal ex rector, claro que esto es una noticia fundamental, pero no tenemos que perder la vista de, ni mucho menos, y quiero ser claro con esto, mundanizar tanto lo que está pasando como creerlo simplemente como una cuestión política, de intereses, de poderes, que no digo que no los pueda haber. Pero no estoy absolutamente convencido de que no es lo que prima en estos días, donde el Espíritu está sosteniendo a estos 133 hombres muy mayores que han dedicado su vida, en el momento, como decía al principio, de los más importantes de su vida, a elegir un nuevo papa, un nuevo pontífice que va a regir los destinos de la Iglesia durante mucho tiempo como vicario de Cristo. No nos podemos olvidar de eso. Y hablar, y la importancia entonces de la comunicación como responsabilidad nuestra en este momento también. De ninguna manera mi análisis tiene que ver con una crítica a los medios de comunicación. Antes de irse, Benedicto XVI lo primero que hizo fue reunirse con los comunicadores. Lo último que hizo en su pontificado fue una carta a los comunicadores sociales, en donde insistía la importancia de estar, ¿no? En los medios, en las redes sociales, la importancia, porque no podemos evangelizar aislados de este
un mundo. No podemos apartarnos del mundo. Tenemos que estar en el mundo sin ser del mundo. Desgraciadamente hay todo un movimiento que dice, queremos que la iglesia sea solamente parte del mundo y nada más. Claro. Una ONG, como decía Francisco, no es una ONG, ¿no? Que sea eso. Francisco decía que no tenía que serlo. Y otros queremos que se aíslen del mundo, que se vayan, no tienen sentido, ¿no? Y cuanto antes desaparezcan mejor. En el medio tenemos que estar nosotros respondiendo a esas críticas con amor, con oración, poniendo, decir, todo lo bueno para discernir y aclarar, y no cayendo obviamente en esas armas tampoco, ¿no? Por supuesto que sí. Muy lindo mensaje. Bueno, muchísimas gracias por venir, por contarnos el funcionamiento del cónclave y mucho más. ¿Qué está pasando?